Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama. Nosotros estuvimos alejados de ti, viviendo en medio de los pecados. Y éramos enemigos con nuestros pecados. Y merecíamos recibir tu ira y destrucción eterna. Pero tú tuviste compasión con nosotros y tan gran amor. Y el Señor Jesucristo recibió el juicio que nosotros merecíamos. Y con su sangre preciosa nos perdonó todos nuestros pecados para siempre, a que nosotros no recibiéramos jamás el juicio. Y te damos gracias por tu gracia tan grande. La semana pasada, en medio del seminario de la Biblia, muchos escucharon tu palabra y comprendieron tu gracia tan grande y recibieron la salvación. Te damos gracias por eso. En todas partes del mundo de Corea se está predicando el Evangelio y muchos están siendo salvos y se están convirtiendo en tus hijos. Con tu gracia y la obra del Espíritu Santo te pedimos que nos guíes y que podamos vivir conforme a tu voluntad como tus hijos. Todas las iglesias que están por todas partes del mundo, ayúdalos para que puedan encargarse bien de la misión que tú nos permitiste de predicar el Evangelio y que podamos cumplir tu voluntad completamente. Hay hermanos y hermanas quienes no pudieron asistir hoy con nosotros o que están enfermos. Te pedimos que los cures pronto. Y los que están en debilidad, en prueba de su corazón, llénalos con tu misericordia para que no se fallen, no se fatiguen. Tú nos estás enseñando qué camino tenemos que seguir y estás permitiéndonos esta palabra con tu gracia para que podamos saber de tu verdad y nos estás enseñando cómo debemos vivir. Y ayuda para que no nos olvidemos de tu palabra y que la cumplamos en nuestra vida para poder glorificarte. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Va a cantar el coro.
Vamos a buscar San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Versículos 12 y 13, lo voy a leer yo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Durante la semana pasada, todos los días nos reunimos y estuvimos aprendiendo la Biblia y muchos asistieron, nuevas personas asistieron y recibieron la salvación. Yo creo en eso. En Hebreos 3, en Hebreos 3:3 dice esta palabra: Dios quiere que todos reciban la salvación y que nadie se pierda. Los hombres, no es que los hombres se van a la destrucción por sus pecados, sino por dejar a su lado la salvación. Dejar a su lado significa que no tienen interés en la salvación. Para ganar un poco de dinero uno trabaja todos los días, todo el día y toda la noche, y eso es algo natural para ellos, algo obvio. Pero aunque Dios quiere dar el regalo de la salvación, una gracia tan grande, la gente no le interesa. No es que Dios lo da gratuitamente porque no es precioso, sino para recibir la salvación y para perdonar los pecados. Nadie lo puede hacer solo, por eso Dios permitió su Hijo unigénito para pagar la carga de los pecados y nos regaló la salvación, pero nosotros no lo tomamos en serio, lo dejamos al lado. Y ese pecado de no interesarse en la salvación es un pecado muy grande. Un hijo, por ejemplo, robó el dinero de su padre o
sacó mucha deuda con el nombre de su padre, pero el padre sigue amando a su hijo y perdona todo su pecado, el error. Y el padre ya pagó toda la deuda de su hijo porque lo ama y dice que vuelva. En la Biblia dice que Dios nos ama más que nadie. Y cuando nosotros no conocíamos a Dios, Él nos perdonó todos nuestros pecados como las nubes y ya nos está diciendo que volvamos a Dios. En Lucas sale un hijo quien robó, llevó el dinero de su padre y salió y lo gastó de cualquier manera y volvió. Y él regresó a la casa diciendo, mi padre me debe amar mucho, mi padre tiene mucho dinero en su casa y me está esperando, debe haberme perdonado ya. Y así, con valentía, volvió a su casa. Su padre todos los días estuvo esperándole, diciendo cuándo volvería. Dios perdonó todos nuestros pecados y está esperando con mucha paciencia a que volviéramos. El padre, cuando llegó el hijo, cuando volvió el hijo, salió corriendo y le besó. Y el hijo dijo, Padre, perdón que cometí un gran error ante ti. Ahora hazme para que sea tu labrador, tu trabajador. Y el padre dijo, ¿qué estás hablando? Tú eres mi hijo. Aunque tú cometiste un gran error, ya te perdoné. El padre lo perdonó porque era el hijo y lo amaba. Le dio un anillo y eso, el anillo fue una señal de la promesa, fue una marca de la promesa de Dios. Y el hijo quitó sus zapatos antiguos y le dio otros zapatos. Eso es como la salvación que nosotros recibimos y que él se convirtió en una persona nueva. Y reunió toda la gente de su pueblo y mató una vaca para hacer una fiesta. Y decía el padre de que su hijo había muerto y que había resucitado. El padre entonces señala a Dios y el hijo, quien gastó todo el dinero, somos nosotros. Nosotros estábamos perdidos en medio de los pecados y merecíamos recibir la destrucción de Dios. Pero nosotros por creer en Dios, volvimos a Dios, entonces Dios nos acepta. Mi hijo murió y resucitó. Entonces estaba muerto cuando estuvo perdido, alejado de Padre, y cuando volvió, resucitó. Entonces en Lucas 15 dice que si un pecador vuelve, eso es algo muy alegre para Dios. Los cristianos que ya recibieron la salvación saben qué tan grande es su salvación y qué tan precioso es. Uno recibe la salvación, pero tal vez todavía no sabe qué tan grande es la salvación que recibimos. Pero en medio de escuchar la palabra, nosotros, ¿cómo podríamos comprender el amor tan grande de Dios hacia nosotros?
cada vez que aprendemos la Biblia lo podemos comprender. Y si nosotros sabemos que la salvación que recibimos es precioso, también sabemos que la salvación de otros es muy urgente y precioso. Nuestra familia, amigos, conocidos, en todos ellos está la imagen de Dios. Y Dios ama a sus espíritus y para ellos también Cristo murió en la cruz y perdonó todos sus pecados, pero ellos no lo saben, por eso se van a la destrucción. Y tenemos que predicarlo para que lo puedan saber y que puedan creerlo y que puedan recibir la salvación. Ese es nuestro deber. En Romanos 6 dice que nosotros debemos predicar la palabra. Nosotros solo creemos que Jesús lo hizo y recibimos la salvación. Yo, por ejemplo, tenía una enfermedad tan grave y por medio de una sola pastilla yo la tomé y me curé completamente. Entonces podemos... Y esa pastilla está en todas partes del mundo, está en el piso. Entonces, si esa pastilla cura todas las enfermedades, ¿cómo no vamos a decir a los demás que existe esa pastilla? Entonces, aunque otro diga, ¿cómo puede haber ese tipo de pastilla? Y nadie le cree, entonces él tiene que decir, no, yo soy el testigo, yo tenía esta enfermedad y me curé a través de esa pastilla. Y ese es el testimonio que nosotros debemos dar y predicar. Yo no sabía nada de la gracia de Dios, pero llegué a la iglesia, escuché la palabra y recibí la salvación. Todos los salvos tienen el mismo testimonio. Entonces, si nosotros escuchamos la palabra y creemos, podemos recibir la salvación. Dios nos está dándolo gratuitamente. Y si fuera por nuestro esfuerzo, no podemos cumplir nunca la salvación. Con el dinero tampoco tiene que ver. Solo nos dio gratuitamente. Nosotros si no respiramos por 10 minutos, nos morimos y este aire también es gratis. Dios nos permitió cosas más preciosas gratuitamente. Es el regalo de Dios. La paga tan grande la pagó Dios. Por eso, si uno sabe que su espíritu es precioso, sabe que los espíritus y la salvación de otros también es precioso. Por eso se esfuerzan tanto para evangelizar. Los primeros salvos, los que recibieron la salvación primero, quieren predicar esta palabra a sus amigos, familia y los conocidos y oran mucho y se esfuerzan y se sacrifican mucho para evangelizarlos. Si no fuera así, nadie podría recibir la salvación. Esta vez también los primeros salvos en medio de la oración y sacrificio evangelizaron y muchos recibieron la salvación escuchando la palabra. Entonces, si uno recibe la salvación, uno lo hace voluntariamente, no es que alguien lo mande. No solamente en la iglesia central de Seúl, sino en muchas iglesias se está llevando a cabo el seminario de la Biblia y se están recibiendo la salvación. Y en Daniel dice que la persona quien hizo que muchos volvieran a lo bueno, brillarían como las estrellas en el cielo. Los que hicieron que muchos recibieran la salvación van a tener su galardón en el cielo y nosotros nos brillaremos en el cielo. Pero no es que nosotros predicamos por el galardón, sino porque no podemos no predicar. En Corintios
apóstol Pablo dijo que iba a haber ira sobre él si no evangelizaba, si no predicaba el evangelio, y que era algo muy obligatorio, bueno, algo obvio que tenía que hacer la evangelización. Algo es obvio cuando no es obligatorio, pero que lo tiene que hacer. Y también dice que es un pecado no hacer el bien. Hacer maldad también es pecado, pero también no hacer el bien, aunque podemos hacerlo, eso también es pecado. Nosotros, si uno para bajar de peso no come nada, entonces bota toda la comida y ve que al lado está una persona quien está sufriendo de hambre, entonces eh, vi- eso también es un pecado. Y Dios dijo que el bien más grande era hacer que otra persona reciba la salvación y que vuelva a Dios. Entonces, no predicar también es un pecado grande ante Dios. Por eso nosotros, con todo nuestro esfuerzo, debemos orar por los que todavía no recibieron la salvación y tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer sabiamente. Entonces, si muchos reciben la salvación, más que el galardón, Dios se agrada, por eso nos agrada a nosotros también. Es una alegría incomparable. Entonces, hasta que venga el Señor, estamos seguros de que estamos viviendo en el final del mundo. Si no lo comprenden, tienen que aprender la Biblia seguidamente y van a saber que la venida de Jesús está muy cerca. Si viene Jesús, ya se acaba la obra de evangelizar, predicar el Evangelio. Entonces, los que no reciben la salvación todavía tienen que recibir la salvación. Y uno dice, después, entonces, ¿después cuándo? Eso es hasta la muerte. Es el engaño del diablo. Uno dice, voy a evangelizar después, pero ¿cuándo? ¿Después de que esa persona muera? Nosotros no tenemos tanto tiempo de poder evangelizar. Nos queda poco tiempo. Entonces es una obra muy grande de que otros reciban la salvación. Pero también es una obra muy grande a que un recién salvo pueda crecer bien en la iglesia. El hijo nace, entonces la madre está feliz, pero la hora que le queda y que es más grande es que ese niño crezca bien en la iglesia, digo, en la familia. Entonces el niño después de nacer tiene que crecer bien, eh, tanto de su carácter y físicamente. La madre todo el momento se preocupa de sus hijos y quiere que ese niño sea feliz con todo su corazón. Ese es el corazón de los padres. Los animales también, aunque no sea como hombres, como seres humanos, hasta que su bebé crezca, si un predador más fuerte que él aparece, pelea contra él hasta muriéndose y le protege a su bebé y le alimenta. No sabemos cuánto Dios nos ama, Dios nos ama. Por eso nosotros amamos a los que no reciben la salvación y tenemos que ayudar a que los que recién recibieron la salvación puedan crecer bien. Así que los cristianos tienen mucho trabajo. Cuando el niño nace, los padres están muy ocupados, tienen que ayudarle a crecer, a comer. Entonces una persona le
preguntó, ¿cuánta familia tiene? Entonces dijo, no sé. Y uno entonces le dijo, no sabe cuánta familia tiene. Entonces la familia para él se refería a la familia de la iglesia también. Cuando recibimos la salvación, somos hermanos y hermanas y se agregan más la familia. En nuestra iglesia también, si agregamos todos los hermanos, adolescentes, adultos, todos, van a ser 5.000 personas y se están agregando más personas. Y ahora nuestra iglesia llevamos en este edificio 25 años y se separaron iglesias, mm, se separaron 20 iglesias. Entonces, después de recibir la salvación, tenemos mucho trabajo que hacer. Debemos hacer que los que recién recibieron la salvación crezcan y tenemos que preocuparnos los unos con los otros. Si uno que recibió la salvación no está creciendo bien o no está llevando correctamente su vida cristiana, entonces debemos ayudarle. A que pueda recuperar su vida cristiana. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. No tenemos tiempo para dejar nuestra mirada en el mundo. Entonces yo estoy muy agradecido a que más personas reciban la salvación a través de este seminario. Y la vida cristiana está comenzando ahora. Vamos en Efesios 2:8 dice, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, eso no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la gracia es que Jesús murió en la cruz y resucitando nos dio la evidencia de creerlo y nosotros al momento de creer recibimos la salvación y el don que nos da gratuitamente, esa es la gracia. No es que recibimos la salvación porque hicimos algo, sino Dios nos está regalando esa salvación. El regalo y la gracia es un sinónimo, son las mismas palabras. Entonces, por medio de la fe, y la fe es que creamos con nuestro corazón abierto la salvación. Nosotros tenemos fe en esa gracia que Dios nos entregó. Una vez en nuestra vida recibimos esa gracia. Una persona dice, Dios ayúdame a que pueda recibir la salvación otra vez. Entonces esa persona no sabe qué es la salvación. Una persona nace una sola vez y renace y recibe la salvación una sola vez. Cuando recibe la salvación el Espíritu, él tiene cambios en su vida cristiana. Entonces esa es la salvación de su carácter. Lo vamos a seguir aprendiendo desde ahora. En Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi presencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros recibimos la salvación instantáneamente. Entonces, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es que tengamos temblor o temor porque se pierde nuestra salvación, sino hasta que vayamos ante Dios después de que recibimos la salvación, es algo continuo. Si una persona salva comete pecados, para eso debemos temer temor. Una persona salva puede cometer pecados y caer en la tentación del diablo. Por eso debemos ocupar en nuestra salvación con temor y temblor.
Esto significa que debemos vivir como una persona salva, que tengamos un cambio en nuestra vida y que crezcamos en nuestra vida cristiana. Cuando tenemos cambios, nuestra acción, nuestra palabra que hablamos se cambia conforme a la voluntad de Dios. Y entonces cuando llega el Señor, hasta nuestro cuerpo se convierte conforme a Dios. Esa es la salvación del espíritu, ¿m? De la carne. Entonces la salvación es una sola vez en nuestra vida. La salvación tiene 7 contenidos. Ustedes desayunaron, ¿no? Desayunen en la mañana. Entonces desayunaron. Y se acuerdan qué desayunaron, ¿cierto? Comieron arroz, sopa, kimchi, pescado y pueden haber muchas variedades. Y cuando vamos al restaurante salen muchos menús. Entonces, la salvación incluye muchas cosas. Primero, recibir el perdón de pecados. La salvación no se cumple si no hay perdón de pecados. Entonces, en Efesios 1:7, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Nosotros recibimos el perdón de pecados, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Lo recibimos para siempre. Hay personas quienes dicen que sus pecados fueron perdonados, pero solamente del pasado y del futuro no. Y en San Mateo dice que si nosotros tenemos pecados tan pequeños que todavía no pagamos, entonces no somos salvos. Aunque sea pequeño, igual es un pecado. Entonces, si sus pecados del pasado fueron perdonados y en el presente y el futuro no, entonces ¿cómo va a recibir la salvación? No es así. Entonces, recibir el pecado, el perdón de pecado es el perdón de los pecados del pasado, presente y futuro. Esa es la salvación eterna. Es una redención eterna. De otra manera cesarían. Entonces nosotros recibimos el pecado, el perdón de pecado eternamente. Y también, además del perdón de pecados, recibimos la justificación. El perdón de pecados es como si no tuviéramos pecados, pero la justificación es un poco diferente. En Romanos dice que nosotros, a través de la sangre preciosa, fuimos justificados, justificados. Entonces, la justificación es mirarnos como una persona justa quien ha guardado todas las leyes. Entonces, por una sola persona nosotros llegamos a ser llamados como pecadores. Pero Jesús vino al mundo y cumplió y guardó todas las leyes que un hombre no podría hacer. Y él fue justo ante Dios. Y nosotros, por medio de la obediencia de Jesús, fuimos justificados. Entonces nuestra posición ya no es pecador. Nosotros no fuimos
éramos pecadores, no por nuestros pecados, sino éramos pecadores porque sí. Y entonces lo mismo pasa con que somos justos no por nuestras obras, sino por Jesús y recibir la vida eterna. En la Biblia dice que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. En San Juan dice, y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie arrebatará de mi mano. Nosotros recibimos la vida eterna y nunca entonces falla. Nadie la podrá arrebatar de mi mano. Nosotros estamos en la mano de Dios. Uno dio el regalo, entonces el que lo recibió, tiene que guardarlo bien. Es un tesoro grande, entonces nosotros, si es un tesoro tan precioso que alguien nos regaló, debemos guardarlo bien. Tal vez lo podríamos hacer en el subterráneo del Banco Nacional. Entonces, hasta eso un ladrón puede llegar y quitar, pero la salvación que recibimos nadie la puede arrebatar de la mano de Dios, nadie la puede arrebatar de la mano de Dios, de Jesús. Está guardado con seguro. Pero los que no saben eso dicen que los salvos, si pecan, van al infierno. Los salvos van al infierno si cometen pecados. Entonces, aunque sea hijos de Dios, podemos ir al infierno. ¿Eso es cierto? Hay un versículo similar a eso en la palabra, pero no significa eso. Entonces, si no sabemos bien la Biblia, hay una confusión. Uno que recibe la salvación tiene castigo, pero no tiene destrucción. Y vamos a aprender qué es ese castigo. Si un hijo comete pecados, le regaña, entonces si después de regañarle no hace caso, lo pegamos con unos palitos o cualquier cosa. En la Biblia dice que el que no castiga a su hijo, no, dice que odia a su hijo. No lo pegamos o castigamos para que se muera, sino como lo ama, para que se corrija, lo castigamos. Dios odia los pecados, por eso nos da castigos, pero no vamos a la destrucción. Hay enfermedades que recibimos por castigo también. En la iglesia de Corintios habían personas que estaban durmiendo, que significa la muerta, o que estaban enfermos por castigo. Entonces, si uno no le hace caso, Dios le quita la vida. El hombre puede morir, su carne puede morir, pero su espíritu nunca se destruye. Entonces, con el temor del pecado, del castigo, no pecamos. Recibimos la vida eterna. Eso nunca se pierde. Si no aprendemos la Biblia bien, hay una confusión. Entonces, otra cosa es renacer. En Pedro 1:3 dice
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, entonces hoy en día hay una cosa que se llama salvación de encuentro, de recepción. Nosotros te estamos recibiendo con nuestro corazón y el pastor lo dice y lo repiten, entonces así uno recibe la salvación. Entonces el Señor llega a su corazón así. No, uno quiere con todo su corazón que reciba la salvación. Entonces ahí uno cree en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le llega en su corazón y así recibe la salvación. Entonces la salvación de recepción que uno hace, uno dice que uno recibió al Señor sin recibir la salvación. Eso no es cierto y tampoco tiene cambio en su vida. Entonces, el que recibe la salvación de recepción, o sea, recibir al Señor significa recibir la palabra del Señor en nuestro corazón y creerlo. Dios nos llamó como su hijo y es un amor incondicional. Nosotros somos hijos de Dios
por su gracia. Dice en la Biblia que Dios nos engendró con la gracia como hijos. Entonces nosotros obtuvimos la potestad de ser hijos de Dios. Les diré más detalladamente y nosotros no sabemos qué tan grande es esa potestad de poder ser llamado como hijos de Dios. Una persona es un príncipe del reino, entonces tiene mucha potestad. Y hay un hijo del presidente de un país, pero si comete error, va a la cárcel. O es hijo de una persona, de un empresario, de una empresa muy grande. Pero eso no es algo tan grande. Uno comete error y puede ir a la cárcel y cualquier cosa. Pero nosotros somos hijos de Dios, quien creó todos los cielos y la tierra. Entonces mi Padre es quien creó los cielos y la tierra. Eso es algo muy grande. Yo escuché una historia muy chistosa. Yo había ido a la cascada de Niagara. Y un anciano pequeño de tamaño estuvo viendo la cascada y gritó diciendo: soy el hijo del dueño de esta cascada. Entonces todos lo miraron diciendo: ¿quién es esa persona? Y era un anciano pequeño. Y él es una persona quien renació a través de la palabra. Entonces era algo cierto porque Dios era el dueño de esa cascada. Entonces dijo que su padre era el dueño. Y nosotros somos hijos del Creador. Y yo también iba a hacerlo ahí cuando fui, pero no tenía tanta valentía. Solo tenía el corazón de querer gritarlo. Pero es algo muy grande que nosotros seamos hijos de Dios. Es una potestad muy grande. Nosotros somos hijos de Dios siempre, aunque ahora estemos sufriendo un poco en el mundo. Si un salvo por no tener dinero, no tiene confianza en sí mismo, y entonces eso no debe pasar porque somos hijos del Creador. Dios dio su Hijo unigénito y su Hijo unigénito murió en la cruz y fue ignorado o perseguido por su pueblo. Jesús no tenía ni una sola casa. Los zorros tienen sus casitas, pero dice que el Hijo del Hombre no tenía donde posar su cabeza. En el monte de Olivo, él dormía ahí, teniendo frío. Él ha venido a la tierra y sufrió mucho, pero no tenía nada y era ignorado por todas personas. Y nosotros también debemos saber que Dios está con nosotros en cualquier momento. No es que Dios nos deja en una situación difícil porque no está con nosotros, sino a través de pruebas y tribulaciones nos está protegiendo para que no vayamos al mundo al medio de los pecados, a que no nos perdamos. Entonces nunca tenemos que olvidarnos. Y otra cosa es que somos postreros de Dios.
somos herederos de Dios. Y vamos a recibir tanto como gloria o aflicción de Dios. Los herederos son los que reciben las cosas de sus padres. Nosotros no sabemos cuánto Dios se ha esforzado para darnos todas las cosas. Nosotros somos herederos que vamos a recibir todas las cosas de Dios. Somos herederos de Cristo. Y la séptima cosa es que recibimos el Espíritu Santo. En Gálatas dice que nosotros no recibimos el Espíritu Santo por nuestras obras o por las leyes, sino cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo llegó. Cuando yo recibí la salvación no sabía nada. Solo sabía que Jesús había perdonado mis pecados. Y cuando leí la Biblia, eso era la salvación. Y cuando recibí la salvación, recibí el Espíritu Santo. Y cuando comprendí eso, llegó el Espíritu Santo. Todo fue al momento. El Señor, quien perdonó mis pecados, está en mí. El que hace que comprendamos que nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados es el Espíritu Santo. Apóstol Pablo dijo en Corintios que nosotros recibimos el Espíritu que viene de Dios y eso es para que podamos comprender la gracia de Dios. El que nos hizo comprender la gracia de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó en nosotros y nos hizo comprender la gracia de Dios y nos dio la confianza. Por eso en Tesalonicenses dice que la salvación no solo se cumplió por medio de la palabra, sino a través del Espíritu Santo, el poder y la confianza. No es que la salvación se cumplió por palabras solamente, sino que el Espíritu Santo nos hizo para que podamos creer en eso. Una persona escucha tanto pero no puede creer. Pero nosotros ya lo creímos. Y el que nos hizo creer en eso es el Espíritu Santo y a pesar de ese momento está con nosotros siempre. En Romanos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, no es un cristiano verdadero. Nosotros decimos cristiano. Cristiano hay que recibir la salvación. No tenemos que llamar a los cristianos a los que van a la iglesia solamente. Cristiano significa una persona que vive como Cristo. No es que Jesús quien nos salvó está lejos de nosotros, sino que está cerca y está conmigo. Y yo fui crucificado con Jesús. Y no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Yo morí y el dueño de mi cuerpo es el Señor. El Señor es el que guía mi vida. Nosotros recibimos todas estas cosas en un solo momento, cuando recibimos la salvación. Entonces, que hayamos recibido la salvación es algo muy grande, algo tan maravilloso. Y nosotros recibimos esa maravilla tan grande. Y aparte de esas 7 cosas, hay más cosas, pero les diré con tiempo. Y el título de esta palabra era la posición y la vida de un cristiano quien renació. Este era el título. Uno nace como el hijo del rey, entonces es un príncipe, esa es su posición. Una persona vive y se convierte en un militar,
después, o puede ser un ministro después, o puede ser el presidente de una empresa muy grande, o un profesor muy conocido. Cada uno tiene su posición. Y una persona salva tiene una posición nueva de Dios. En Corintios dice que cualquier persona que está en Cristo, y estar en Cristo significa estar en Cristo y Cristo en mí. El pasado pasó y nos convertimos en un ser nuevo. Somos un nuevo ser. Somos criatura de Dios. Nosotros recibimos la salvación y nos cambiamos del pecado a la luz. La oscuridad y la luz es muy diferente. Debemos saberlo. La posición de un cristiano es muy grande y no debemos entonces actuar como un vago. Entonces ahora debemos aprender nuestra posición, la posición de un cristiano y la vida conforme a su posición. Entonces la vez pasada en Efesios 2 dice que nosotros fuimos creados por Jesús, por Dios. Nosotros fuimos creados para buena obra de Dios. Hay un propósito cuando uno hace algo. Nosotros nos convertimos en un nuevo ser y fuimos creados para cosa buena. Y esto es para que moremos en Él. Un árbol bueno lleva frutos buenos. De un árbol de manzana no salen otro fruto. Nosotros éramos árbol de pecados, pero ahora nosotros nos convertimos en un árbol bueno de Dios y nosotros somos pámpanos de la vid. Tenemos que morar en la vid para que podamos llevar frutos. Y la primera posición después de recibir la salvación es hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Antes de recibir la salvación no éramos hijos de Dios. Una persona que va a la iglesia dice, Dios Padre, te damos gracias. Entonces uno repite solamente. ¿Pero qué dice Dios? Yo no tengo un hijo como tú. Uno no nació de nuevo como hijo de Dios. Entonces si lo llama a Dios Padre, no le va a decir que Él es su hijo. Uno tiene que recibir la salvación para poder convertirse en su hijo. Entonces, en Romanos dice que como somos hijos de Dios, nosotros recibimos el Espíritu de Dios y podemos llamar a Dios como Padre Abba. Nosotros nos convertimos en sus hijos y antes que éramos los judíos eran los hijos de Dios y ellos decían que Dios era su padre. Pero en San Juan dijo que ellos no eran hijos de Dios, sino que el padre de ellos era el diablo.
nosotros desde el nacimiento éramos mentirosos y pecadores. Después de recibir la salvación debemos vivir como hijos de Dios. Pero si tu Padre es Dios, uno debe vivir como hijo de Dios, pero no vive así. Esa persona entonces desde el nacimiento era el asesino. Obró en medio de Caín y él mató a su hermano. Entonces Caín es un asesino. La mentira lo decimos como si fuera verdad. Ni siquiera se nota cuando uno miente. Antes de recibir la salvación, nosotros no éramos hijos de Dios. En la Biblia dice que nosotros seguíamos al que tenía potestad en la tierra y que éramos hijos de la ira. Antes de recibir la salvación, nosotros seguíamos el diablo, quien tenía el control de la tierra, y éramos hijos de la ira que merecíamos recibir el juicio. Pero después de recibir la salvación, Dios nos hizo convertirnos en sus hijos. Entonces tenemos la potestad de ser sus hijos y eso es un privilegio. Nada es más grande que ese privilegio. Es algo muy grande. Vamos a buscar San Juan 20. San Juan 20, 17. 요한복음 20장 San Juan 20, 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús murió y resucitó en 4 días. Entonces los discípulos estaban separados por todas partes. Cuando Jesús estaba vivo, los discípulos eran los que servían a Jesús con todo esfuerzo. Eran mujeres. La mujer fue la primera en cometer pecado, pero también ellos eran más grandes cuando recibían la gracia. Yo había ido a una cárcel en Gwangju, no para predicar, sino para ver solamente. Entonces el hermano me mostraba los lugares de la cárcel, pero había muchas habitaciones de los hombres, pero las mujeres eran pocas. Y en la iglesia hay más mujeres. En el cielo habrá más mujeres o hombres. Las mujeres fueron primeras en predicar y también se esforzaron más, entonces Dios le permitió más gracia. En la Biblia las mujeres eran más apasionadas. Las que fueron a la tumba de Jesús fueron las mujeres. Otras mujeres fueron también, pero dejaron la tumba primero pero María estuvo llorando al frente de la tumba y alguien le habló y se asustó y era Jesús, y María quería tocar a Jesús, pero dijo que no porque todavía no había subido a su Padre. Y Jesús dijo: ve donde mis hermanos. Llamó hermanos como llamó
a sus discípulos como hermanos. Él no se avergonzó en decirnos hermanos, porque mi Padre es su Padre. Entonces tenemos un solo Padre y somos hermanos y hermanas. Después de llegar a la iglesia, nosotros escuchamos términos como un poco raros, hermanos y hermanas. Pero esto en realidad es el nombre más bello. No hay un nombre más bello que hermano o hermana. Cuando recibimos la salvación, decimos Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros somos hermanos y hermanas que llamamos a Dios como nuestro Padre. Ve donde mis hermanos. Y Jesús no se avergonzó en decirnos, en llamarles a los discípulos como hermanos. Es una palabra muy maravillosa. Mi Padre es su Padre y ustedes son mis hermanos. Antes de que Jesús muriera en la cruz, Él era el Hijo unigénito. El Hijo unigénito significa el Hijo único. No tenía hermanos, pero Dios hizo que muchos renacieran como hijos para que fueran al cielo juntos. Y para eso, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que pasar? El Hijo unigénito tenía que morir. La muerte iba a llevar muchos frutos. Entonces el Hijo unigénito murió e hizo que más personas recibieran la salvación. Entonces después de que Jesús resucitó, ya tenía muchos hermanos y entre esos él era el hermano mayor, el hijo mayor. Entonces en Romanos dice que él se convirtió en el hijo mayor de todos. Cuando un niño único nace y después nacen otros hermanos, ya no es hijo único, sino él es el hermano mayor. Jesús es nuestro hermano mayor y somos hermanos pequeños de él. Es algo maravilloso, ¿cierto? Entonces Jesús, entre muchos hermanos, es el hermano mayor, es el hijo mayor. En la Biblia sale que muchos ángeles estarán bajo el poder del hijo mayor cuando vuelva. Cuando viene por segunda vez al mundo, viene como el hijo mayor. Después de que él resucitó, ya él es hijo de Dios, el hijo mayor de Dios, porque muchos renacieron y se convirtieron en hermanos, en hijos de Dios. En la Biblia dice que nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando recibimos la salvación. Es algo maravilloso. Por eso en Gálatas dice que nosotros, como somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y podemos llamar a Dios como Padre Abba. Cuando somos pequeños decimos papá, mamá, así. Cuando decimos papá, entonces el padre le dice, ¿qué pasó, mi hijo amado? Así. Entonces nuestra relación de amor con Dios se cumplió. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1, 14. Hebreos 1. Vamos a ver 3, 1, 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre de que ellos.
hebreos era para los hebreos, para los judíos. Los judíos creyendo en Dios, había muchas personas que todavía no habían recibido la salvación. Entonces aquí habla de que Jesús es Mesías quien había de venir, pero los judíos adoran mucho a los ángeles. Entonces aquí dice, Jesús, ¿ustedes saben quién es Jesús? Él es mayor que los ángeles, porque él heredó nombres más excelentes que los ángeles. Y a los ángeles dijo que jamás los había nombrado como sus hijos. Y en el 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y todos los ángeles van a adorarle a Dios cuando Jesús se introduzca al mundo otra vez. Entonces los ángeles no son hijos de Dios. Vamos a ver 14. Vamos a leerlo juntos. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Todos espíritus ministradores. Espíritus ministradores son los ángeles. Dice que los ángeles son muchos. En todas partes donde Dios obra están los ángeles. Los ángeles tienen mucho poder, pero ellos fueron creados como para servicio a favor de nosotros. O sea, ellos fueron creados para servicio. El diablo no fue diablo desde el principio, sino entre los ángeles hubieron los ángeles especiales como Gabriel, Lucifer y Gabriel era el mensajero de buenas noticias y Miguel era el de la guerra. Entonces en Daniel dice que cuando en el último tiempo, cuando Israel vuelva a la tierra donde fue sacado, cada vez que hubo guerra contra Israel, hubieron muchas guerras después de que Israel se recuperó, pero todas esas veces ganaron y eso fue por el ángel Miguel y Lucifer. Él era un ángel muy hermoso, especial, pero él quiso ser como Dios y fue echado. Él era soberbio. Lucifer quiso ser como Dios. Y él tenía 1/3 de todos los ángeles. Entonces él se levantó y fue echado del reino de Dios. Y otros ángeles que él guiaba, todos ellos van al infierno después, porque Dios creó el infierno para enviar a Lucifer con todos sus ángeles, pero Dios lo está utilizando.
en el tiempo de Adán también hubo un momento cuando los diablos tomaron el control de la tierra, pero nosotros, los hombres, fueron creados de una manera diferente. Los hombres fueron creados para la posición que quería el diablo tanto. Pero como esa posición es tan grande, no lo puede obtener gratuitamente, sino tiene que vencer la prueba del diablo. Tenemos que vencer la prueba en la que el diablo, el principio ángel, cayó. Por eso Dios dejó al diablo en el huerto de Edén. Y en el segundo día no dice que era bueno ante los ojos de Dios. Ellos están contra Dios. Dios quería dar esa posición a los hombres en la que el diablo quería tanto. Entonces el diablo está muy celoso, por eso quiere que los hombres también fallen. Entonces dijo, no. Entonces Dios dijo que no comiera el fruto del árbol de la ciencia y del mal, del bien y del mal, y después que moriría, pero Adán cayó en la prueba del diablo. No es que el fruto tiene veneno y que muere, sino que Jesús le mandó a que no comiera. Pero el diablo llegó y dijo, cómete el fruto porque no te vas a morir. Entonces está diciendo Dios que nosotros moriríamos si escuchamos la palabra del diablo. Entonces después de la creación, nosotros podemos escuchar la palabra del diablo o de Dios. Si escuchamos la palabra del diablo y comemos el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces moriremos. Podemos ser como Dios o como diablos. Entre esos, con nuestra voluntad o libertad de voluntad, tenemos esa libertad de elegir, pero Adán se equivocó en elegir. Primero la mujer fue a comer la fruta. Si Adán hubiese estado solo, tal vez no hubiera comido esa fruta, pero la mujer y Eva, cuando fue creada, ella no escuchó esa palabra de Dios directamente, sino de Adán. Entonces, las mujeres, como son más inocentes, el diablo llegó y dijo, ¿de verdad Dios te había dicho? ¿De verdad te dijo que no comieras de estos frutos? Dijo que no comieras todos los frutos de la tierra. Esto entonces significaba otra cosa. Dios te está dejando que te comas todas las frutas de esta tierra, pero no te está dejando a comer esta solamente. Entonces Eva dijo que ella moriría en el día que comiere de esa fruta. Entonces el diablo dijo, no te vas a morir. En el restaurante
una persona dice, yo les invito, vamos a ir a un restaurante lujoso. ¿Y el que pide la comida es el que lo invita o el que fue invitado? El que fue invitado no puede pedir las comidas que quiera porque él no va a pagar. El que va a pagar tiene que pedir la comida. Los del huerto de Edén fueron creados, todas las cosas del huerto de Edén fueron creados de Dios, por Dios. Entonces el diablo no tiene el derecho de decir que coma o no. Pero ¿qué dijo él? Cómete la fruta porque no te vas a morir. La mujer Eva no estuvo en el momento cuando Dios dijo directamente que no comiera de ese fruto. Entonces ella tenía que decir, Dios no me habló a mí directamente, pero mi hombre, Adán me mandó, me dijo eso. Pero entonces Eva le dijo que nosotros nunca podíamos comerlo. Pero no era así, sino que era a Adán a quien le había mandado Dios. Dios nos creó a que nosotros fuéramos como Dios. Tenemos que ser humildes para poder ser como Dios. Pero el diablo está diciendo que si comiere de esa fruta, que iba a ser como Dios. Entonces Eva estuvo feliz al escucharlo, que jamás iba a morir y que iba a tener inteligencia como él, sabiduría como Dios. Entonces cuando lo vio se veía rico y se veía lindo, entonces ella pensó que iba a poder ser como Dios al momento de comerlo. Cuando uno se enamora, entonces una persona que no es tan lindo o tan linda parece hermoso. Y así fue con el fruto. Entonces esa es la prueba que el diablo nos trae de los pecados. Entonces nosotros nunca nos satisfacemos hasta que seamos como Dios. Pero para ser Dios, como Dios debemos ser humildes. El diablo lo enseñaba al revés. Él había sido echado del reino de Dios por soberbia. Entonces, él le enseñó así al hijo. Entonces, Eva dijo, esposo, cómete esta fruta. Yo lo comí. Entonces, Adán le dijo a Adán, si yo me muero, ¿tú cómo podrías vivir solo? Y como Adán vio que Eva lloraba, entonces ya lo comió. Adán cayó en la prueba de Eva, entonces
Ya así el diablo nos utiliza. El arma que el diablo utiliza es la compasión humana. Entonces cuando comieron de esas frutas, el espíritu de ellos murió. Sus espíritus murieron. El celular está, pero aunque apretemos tanto los botones, no funciona. Entonces este celular está muerto. Ahora estoy hablando de esto por los ángeles. Dios nos creó a que fuéramos o a que estuviéramos en el lugar de Dios. El ángel cae, se corrompe y ya no hay otra oportunidad de Dios. Dios no dio a su Hijo unigénito para salvar a los ángeles, pero a los hombres sí. Entonces el único lugar preparado para el diablo es el infierno. Entonces el que vino a recuperar la falla de Adán, vino Jesús. Llegó al mundo y se crucificó y con su sangre preciosa nos salvó, nos perdonó todos nuestros pecados. Jesús, Dios, hizo que, Dios cerró el camino hacia el árbol de la vida, pero entonces lo tenía con cuchillos, con espada. Entonces Jesús murió abriendo ese camino y ya se abrió el camino del árbol de la vida. Dios nos entregó el fruto de la vida que habíamos perdido por nuestros pecados. Entonces el que come ya obtuvo esa vida eterna. Por eso estamos sobre todos los ángeles. Los que estamos aquí somos salvos. Somos herederos del reino de Dios. Entrar al cielo es la salvación última. Entonces el ángel vino a servir a los hermanos salvos. Los ángeles no pueden ser jamás como los hombres. Ellos envidian tanto de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos diferente posición. Aunque sea una persona tan pequeña, un salvo es el Hijo de Dios. Entonces, cada hijo de Dios tiene el ángel. Nosotros tenemos los ángeles quienes nos sirven. No nos vemos. ¿Es cierto? No lo vemos. Dice que sí. Cuando alguien me insulta, entonces el ángel lo dice a Dios directamente. Entonces, no hablen mal de mí. Entonces, todos los salvos tienen el ángel a su lado, quien les sirve. Entonces, cuando uno
le hace mal o cuando uno le hace bien, dice, el ángel dice a Dios: oh, usted debe estar muy feliz por tener ese tipo de hijo. Todo lo reporta a Dios. Oh, su hijo está cometiendo error. Oh, Dios, usted debe estar muy triste por tener un hijo así. A veces difama el nombre de Dios o a veces se glorifica el nombre de Dios. Entonces todo lo reporta el ángel a Dios y hasta que entremos al reino de Dios nos protege. Jacobo murió con su cabeza cortada. Entonces Pedro también iba a pasar por la misma situación. Pero los hermanos estuvieron orando atrás. Y Dios envió el ángel y abrió la puerta. Hizo que los demás estuvieran durmiendo. Pedro estuvo durmiendo, entonces el diablo lo despertó y lo llevó. Y hubieron 3 puertas. Pasó por las puertas y pensó que estaba soñando, pero vio que el ángel de Dios lo había ayudado. Entonces los hermanos santos estaban reunidos. Entonces Pedro llegó y tocó la puerta y dijo: soy Pedro. Entonces un niño llegó, dijo: ¿cómo Pedro llegaría? O sea, lo vio, entonces dijo: Pedro llegó, y nadie le creyó. Dijo: ¿cómo Pedro vino? Entonces él dijo: debe ser que el ángel de Pedro llegó. Pero cuando abrieron la puerta y Pedro seguía tocando la puerta, abrieron y estaba Pedro ahí. Entonces cada uno tiene el ángel de Dios quien nos sirve. Es algo tan maravilloso. Dios nos está guiando y nos está protegiendo con su ángel. Entonces, desde ahora vamos a aprender cuál es nuestra posición y cómo tenemos que vivir. Hasta aquí hoy. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, estuvimos alejados de ti, morando entre los pecados, pero tú tuviste compasión con nosotros y cuando no sabíamos de ti, tú nos amaste primero. Y te damos gracias por hacernos comprender tu gracia tan grande y recibir la salvación. Nos salvaste de los pecados y de la muerte y nos hiciste a ser tus hijos. Te damos gracias por eso. En el resto de nuestra vida hasta entrar al reino de Dios, sabemos que tú nos estás guiando y nos estás protegiendo. Te damos gracias por eso. Si hay personas que todavía no comprendieron tu amor completamente, ayuda para que pueda comprender tu amor y que pueda entrar al cielo. Te pedimos con mucho anhelo que nos guíes en el resto de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús, que nos ama. Amén.